Hola, buenas. Si has estado viendo estos videos, sabrás que estamos haciendo una maratón, pregunta por pregunta, del ensayo DEMRE, el modelo Matemática 2022. Ya vamos a la pregunta 3. Las otras dos preguntas anteriores fueron mucho más rápidas y mucho más cortas, porque casi siempre en los ensayos DEMRE, o yo diría siempre, las primeras dos preguntas son muy rápidas. La tercera pregunta ya te viene con más texto y con más cosas, pero aquí estamos para resolverlo. Así que dice así. Todo líquido contenido en un barril se reparte en 96 vasos iguales hasta su capacidad máxima. Se quiere verter la misma cantidad de líquido de otro barril idéntico al anterior en vasos iguales a los usados, pero solo hasta las 3/4 partes de su capacidad. ¿Cuántos vasos más se necesitarán para ellos? Bueno, destaquemos lo importante. Te habla de cantidad de vasos, o sea, en 96 vasos iguales, y te habla de la capacidad máxima. Capacidad máxima. Eso es súper importante, así que lo vamos a anotar, a destacar, perdón. Y me dice que se quiere verter la misma cantidad de líquido, o sea, eh, de líquido en un barril idéntico, es decir, otro barril también hasta su capacidad máxima, pero solo hasta las 3/4 partes de los vasos. Los vasos son idénticos. Así que vamos allá. Bueno, lo primero es entender lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Es que todo el líquido, vamos a hacer el barril, todo el líquido que está en este barril, vamos a hacerlo con celeste para que se vea que es agüita al menos. No sabemos qué líquido es, pero vamos a hacer que es agüita. En un barril está su capacidad máxima y este líquido que está en la capacidad máxima del barril se reparte en 96 vasos iguales. Vasos iguales. Bueno, ya que hay varias cosas. Primero, vamos a entablar una relación entre la capacidad, la cantidad de vasos y el total, que básicamente es como la capacidad máxima. Bueno, nosotros sabemos que la capacidad máxima del barril va a estar dada por dos cosas. Vale decir, la capacidad máxima la podemos escribir en litros, ¿cierto? Litros. Litros totales podemos poner. Litros totales del barril va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la cantidad de vasos que existan en donde se reparte ese líquido, en este caso son 96, multiplicado por su capacidad, por la capacidad de cada vaso. Vale decir, pongamos un ejemplo eh, más entendible, porque quizás lo que dije no se entendió, pero si tenemos el barril, por ejemplo, es de 96 litros. 96 litros. Esa es la capacidad máxima. 96 litros es igual a, y imaginemos que tenemos 96 vasos, pero son vasos gigantes. Entonces, los 96 vasos, cada vaso va a ser, por ejemplo, de 1 litro. 96 vasos por su capacidad, que va a ser 1 litro. 1 litro. Entonces, si vemos la relación que existe entre los litros totales, los vasos y la capacidad, podemos ver que esta relación es verdadera. Vale decir, la capacidad máxima va a equivaler a la cantidad de vasos en que se reparte esa capacidad máxima por la capacidad misma de los propios vasos. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos tener? Podemos tener que tenemos 64 litros como total, litros totales, ¿cierto? Y no sabemos cuántos vasos tenemos, pero sí sabemos que la capacidad de esos vasos va a ser de 2 litros. 2 litros, van a ser vasos gigantes, va a ser botella. No sé, botella, vaso, lo que sea. Acá podemos despejar x, que va a ser la cantidad de vasos, y podemos obtener que 64 partido en 2 son la cantidad de vasos. O sea, 32. ¿Ves?
Si yo reemplazo acá, van a haber 32 vasos de 2 litros que me van a hacer el total de 64 litros. Esa es la relación que quiero que veas. Espero se esté viendo bien y se esté explicando bien. Pero eso es todo. Y así podemos entablar la relación de litros totales, va a equivaler, va a ser lo mismo por la cantidad de vasos en que se reparte por su capacidad, la propia capacidad de los vasos. Entonces ya tenemos esta relación que nos va a servir caleta. ¿Por qué? Porque nosotros en este problema no sabemos, ojo, no sabemos ni la cantidad de litros totales ni la capacidad, pero sí sabemos que se reparte en 96 vasos, ¿cierto? Y después nos dicen que la misma cantidad de líquido de otro barril se va a vertir, pero solo hasta las 3/4 partes de estos mismos vasos, de la capacidad de los vasos. Vale decir que la misma cantidad de litros totales, se va a repartir en X cantidad de vasos, porque no sabemos, no nos dicen en cuántos vasos, y que cada vaso se va a llenar hasta las 3/4 partes de su capacidad. 3/4 partes de su capacidad. Y aquí nos damos cuenta que la pregunta es ¿cuántos vasos más se necesitarán para ello? Vale decir, esta cantidad de vasos va a dar un número y la diferencia de este con este van a ser los vasos más que voy a necesitar. Vale decir, si yo usaba antes 96 vasos y yo después empecé a usar 100 vasos, ¿cuántos vasos más tuve que usar? 4. La diferencia es 4. ¿Cuántos vasos más tuve que usar? Acá dice, ¿cuántos vasos más se necesitarán? Y aquí en este ejemplo que puse, 4. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones que nos importan. Porque con estas ecuaciones podemos hacer algo bien interesante. Ya que la cantidad de litros es la misma, lo que hay acá es lo mismo que hay acá. Lo que hay acá también es lo mismo que hay acá. O sea, que si esto es igual a esto porque es la misma cantidad, eso nos dice el problema, esto tiene que sí o sí ser igual a esto. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a escribir que 96 por C va a ser igual a X por 3/4 por C. Y ahora, para eliminar la variable C, vamos a dividir por C. Dividir por C para que nos quede la única variable que nos interesa, que son la cantidad de vasos que vamos a usar. Entonces, nos quedaría así. 96 es igual a X por 3/4. Con el C eliminado podemos saber qué cantidad de vasos podemos usar, ya que nos queda una sola incógnita, una única incógnita. Entonces aquí vamos a multiplicar por 4/3 para que se elimine con este, para que se vaya. Y nos quedará que 96 por 4 dividido en 3 es igual a X. Y acá va a quedar por 3/4 por 4/3. Entonces lo que podemos hacer acá es... Y nos queda la X solita. Por eso multipliqué por 4/3. Entonces 96 por 4. Vamos a hacerlo a la rudimentaria. Porque ¿para qué hacerlo a la mental o algo? 6 por 4, 24. 4 por 9 son 36, 37, 38, 384. 384 y dividido todo por 3 es igual a X. Y 384 dividido por 3, vamos a dividirlo a la rudimentaria. Dividido por 3 es igual a, el 3 en el 3 cada una vez. El 3 en el 8 cabe dos veces. Y sobran 2 bajo el 4. El 3 en el 4, 3 por cuánto, 24, 3 por 8, 128. Entonces tenemos que X es igual a 128. Yo no podría decir, 128
Y por ejemplo, si acá dice 128, uno marca el tiro, pero no. La pregunta que nos hacen, ¿cuántos vasos más? Acá lo voy a poner. ¿Cuántos vasos más se necesitará para ello? O sea, ¿cuántos vasos más voy a necesitar? Si antes usaba 96 vasos, ¿cuántos vasos voy a necesitar para poder llenar los vasos hasta las 3/4 partes con la misma cantidad de líquido? O sea, si antes usaba 96 vasos, ¿cuántos vasos más uso ahora que tengo 128? Entonces es una resta simple. 128 menos 196. 8 menos 6 son 2. Acá es 0, acá es 12. 9, del 9 al 12 hay 3. Y acá el 0 baja como 0. Entonces nos da que tuvimos que usar 32 vasos más para llenar cada vaso a sus 3/4 partes de su capacidad máxima con el mismo líquido. Si antes usábamos 96, ahora tenemos que usar 128. ¿Y cuántos vasos más tuve que agregar? 32 vasos. Entonces nos da que la respuesta es D. Bueno, si te queda cualquier duda, cualquier consulta, por favor escríbelo con los comentarios. Si quieres, puedo explicar otras cosas. Si no te quedó claro, cualquier cosa yo voy a estar atento. Muchas gracias.